Bienvenidos a DEP Comunicación. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos una doctora en letras, una escritora, una especialista, una crítica literaria, una de esas genias que nos hacen expandir la mente. Bienvenida, Liliana Massara, y muchas gracias por permitirnos entrar a tu universo. Bueno, yo en realidad estas entrevistas las empiezo siempre con una pregunta que es para mí simbólica y significativa. La pregunta es, ¿quién es Liliana Massara? Para Liliana Massara, la de hoy, la que fue y la que será. Bueno, para si no me olvido de algo, vos me vas a ir indicando. La Liliana Massara de hoy es lo más fácil porque es el presente. Es la Liliana Massara, como mucha gente, que quisiera tener 40 años, pero con la experiencia de hoy, o 30 con la experiencia de hoy, lo cual es imposible. Pero bueno, la Liliana Massara de hoy es una persona muy agradecida a la vida, muy agradecida. Eh, Tengo mi pequeño mundo, que es mi casa sencilla, tengo mi biblioteca que amo, mi espacio para escribir, tengo hijos que hoy por hoy entienden mi oficio, respetan mi aislamiento, respetan mi soledad para escribir y es algo que lo estoy haciendo en los últimos años porque la Liliana de hace un tiempo atrás era la Liliana docente y la Liliana investigadora. Investigación que nos exigía el sistema universitario, pero investigación que por cierto me gustaba mucho, participé con muchas colegas de muchísimos encuentros sobre estudiosos e investigadores de la literatura, pero sobre todo, Daniel, desde los años 90 me dediqué mucho a la literatura argentina del noroeste. Tenía esperanza de que ese binomio tremendo que es Buenos Aires provincia o Buenos Aires interior comience a abrirse en una ventana donde haya nuevos tratamientos y nuevas relaciones y redes entre uno y otro. Y que, como está sucediendo ahora, las tensiones que se producen con capital o con el centro no sean centro-provincia, sino sean provincia-centro, lo cual me alegra muchísimo porque cuando yo empecé esto no sucedía. Era como un silencio muy grande y el centro pesaba mucho sobre las actividades o prácticas de la provincia. Eso fue la Liliana más o menos del pasado, que por supuesto sigue conectada hoy porque sigo colaborando con la gente y perseverando con la literatura argentina del noroeste. Y Bien, la Liliana de hace muchísimo tiempo atrás, creo que ya sabía que se iba a dedicar a las letras por algunas cosas que me pasaron en el secundario. Y el gran orgullo, Daniel, que mis padres, los dos italianos venidos de Calabria, habían terminado solo la primaria acá en la Argentina y fueron grandes lectores. En mi casa había biblioteca. Y de ahí viene Liliana Massara. bien. Ahora nos vamos a sumergir un poco en la memoria, ¿no? Quisiera si podés recordar el momento exacto en el que vos dijiste que, digamos, que te encontraste con la literatura y dijiste, esto es lo que yo quiero, este es mi camino, esto es lo que quiero, el espacio o el sendero que quiero para expresarme. ¿Lo recordás? Sí, claramente lo recuerdo. Estaba en segundo año de la Escuela Normal de Fría Santiago del Estero y llamaron a un concurso nacional sobre la yerba mate. Y entonces la profesora de lengua, a quien he apreciado muchísimo, me dice que me presente. Yo me presento con otros chicos de mi curso. Y dentro de mí tenía tal inseguridad que dije, ¿qué voy a ganar si yo no sé cómo se escribe? Bueno, el hecho es, mira lo que es Daniel, yo había leído algo del Decamerón, de la estructura del Decamerón, y mis padres me habían contado algo de eso. Entonces armé
un relato de yerbateros, pero con la estructura del Decamerón. Y lo Wow. gané. Y desde esa vez dije, bueno, seguí preparándote para las letras. Entonces le puse mucho oficio a la lengua, a la literatura. Hice teatro en cuarto año, hice teatro en quinto año, subí al escenario, pude en los tiempos que me quedaron del secundario, ser protagonista de Los árboles mueren de pie y de otros textos. Así que así comenzó mi vínculo con las letras y mi decisión a estudiar letras. Ahora, en ese traslado, porque bueno, te fuiste de Frías, de tu ciudad natal, a la ciudad de Tucumán, ¿no? A estudiar letras. ¿Cómo transitaste ese camino? Porque uno sufre el desarraigo cuando se va. Sí, sufre. Y depende de las sensibilidades y de las emociones. Yo debo reconocer que soy emocionalmente muy sensible. Y aunque mis padres me criaron con bastante independencia, yo amaba mi terruño. Pero así como amaba mi terruño, allá solo tenía posibilidades de ser maestra. Y mi mamá me dijo, quédate acá y estudia el magisterio. Y mi papá me dijo, no, si vos sos capaz de ir a la universidad, yo te voy a pagar la universidad. Y entonces dentro de mí dije, tenés que poder, ¿cómo vas a ser tan cobarde y por qué no te animás? No vas. Entonces vine. Pero en ese entonces había una cuñada mía que ya estaba haciendo segundo año de arquitectura acá en Tucumán y ella me recibió en su pensión. Entonces no estuve tan sola, pero el primer año lo sufrí muchísimo, Daniel. Extrañé muchísimo Frías. Sí, yo entiendo eso porque yo sigo buscando en Buenos Aires el Cerro al Oeste, te cuento. Sí, Bien, totalmente. digamos, empezás a estudiar, empezás ese tránsito, ¿y en qué momento de tu vida te das cuenta o elegís o quizás te elige, ¿no? La literatura del NOA, porque vos venís de un tiempo y sos una pionera, en el cual la literatura regional hasta era tratada de manera peyorativa, y sin embargo vos, con todo el coraje, avanzás y decís, momentito, esto es lo que yo elijo, esto es lo que quiero, y empezás a trabajar en eso. Hay dos situaciones particulares. Una situación era que yo estaba trabajando en Jujuy porque gané primero una entrevista y después la concursé a la cátedra. Cuando fue la entrevista, me dijeron que me iban a tomar la entrevista el decano, otro profesor y la que es la esposa de Héctor Tizón. En ese momento, la esposa Wow. de Héctor Tizón no podía llegar a la facultad y entonces nos trasladan a la casa de Héctor Tizón. Entonces, cuando yo llego a la casa de Héctor Tizón, que yo ya lo había leído porque lo descubrí en La Casa y el Viento, cuando todavía nadie hablaba de La Casa y el Viento, año 1980, por ahí. Entonces le digo a la señora de él, yo con toda mi vergüenza, me animo y le digo, ¿puedo conocerlo a su esposo? Ay, me dice, discúlpeme, profesora, pero él cuando escribe no quiere que lo molesten. Hoy lo entiendo, yo cuando escribo y me molestan, me molesto yo. Entonces me callé, me tomaron la entrevista y demás, y cuando el decano de la Facultad de Filosofía de Jujuy dijo, el cargo es suyo, profesora, sentí tac, 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 venía bajando por la escalera, ¿quién? Héctor Tizón. No podía creerlo. Lo saludé, hablamos y desde esa vez tuvimos relaciones y yo ya pensé en esa época al punto tal que creo que al año ya armamos la optativa Literatura Argentina del NOA en Jujuy y acá al año siguiente en Tucumán Literatura Argentina del NOA. O sea que calcular que desde el año 91-92 ese espacio está tanto en Jujuy como en Tucumán. ¿Cómo navegaste, digamos, la resistencia con respecto a este trabajo de reivindicación que vos hiciste y seguís haciendo en la literatura del noroeste argentino? Y mira, al principio, por ejemplo, en las cátedras, sobre todo en la cátedra de San Salvador de Jujuy, no tuve tanta resistencia,
los jujeños, los alumnos me siguieron mucho. Yo daba clase los días sábados y pasábamos 4 horas juntos maravillosas, en donde, por supuesto, empezamos a hacer todo un programa de narrativa del noroeste. Y en ese momento con los que eran los canónicos, que eran Daniel Moyano, Héctor Tizón, Aparicio de Salta, esos eran los que abrieron el canon en ese momento, Libertad de Mitróculo, por ejemplo, por decirte algunos. Acá hubo un poquitito más de resistencia, empecé a tener 10 alumnos, después 15, después 20 y se fue agrandando. Pero lo que más resistencia hizo fue el espacio externo a lo académico, el espacio sociocultural. Me costaba mucho integrar a la gente para que la gente participe de jornadas sobre escritores del NOA. Sí, porque hay mucho prejuicio, ¿no? De hecho, los prejuicios, yo crecí en una ciudad pequeña de Tucumán y el prejuicio está presente inclusive cuando hay un poeta o escritor local que de pronto se quedó, que no se fue y que sigue viviendo ahí. El primer comentario es, ¿para qué lo voy a leer si lo conozco? ¿Qué va a escribir ese si vive a la vuelta de casa? Digamos, ¿no? Esta cosa de mirar siempre hacia Buenos Aires, ¿no? No rescatar y remarcar y recoger todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad cultural. Ahora, ¿en qué momento vos de ese trabajo, ya vamos a hablar de algunas producciones tuyas, si nos da el tiempo y si no vamos a tener más entrevistas, porque esto te cuento, es solo un primer encuentro. Dale, En dale. ese trabajo que vos vas haciendo, ¿no? Y que de pronto enriqueces la crítica literaria, posicionás, digamos, dentro del corpus y del canon la literatura regional del NOA. ¿En qué momento vos comenzás a trabajar más y pasás de la investigación, digamos, del relato al microrrelato? Bueno, primero debo decirte que empecé a investigar específicamente literatura del NOA. Descubrí a escritoras como Liliana Belone de Salta, que tenía premio Casa de las Américas, o a un Eduardo Rosenbay tucumano que tenía premio Casa de las Américas y otros más, y empecé a trabajar sobre la obra de ellos. En la parte de investigación, yo fui mostrando que ese reduccionismo que te hace el centro no es tan así y que vos puedes establecer redes y relaciones con la literatura central. Eso por un lado. Con respecto al microrrelato, yo siempre escribí poemas, tengo muchísimos poemas, solo que publicados en antologías, pero debería publicar en algún momento algún libro de poesía. Y cuentos, yo participé siempre de concursos de cuentos. Y en un año, hará 12 años atrás, eh, Rogelio Ramos Signes, Mónica Cazón, Ana María Motti, Julio Estefan, conformaron la asociación David Lagmanovich. David Lagmanovich había sido profesor mío y hasta hice cursos de posgrado con él. Y esta gente estaba dedicada específicamente al microrrelato. Y ahí me puse a investigar sobre el microrrelato, leí las teorías de David, leí las teorías de Ana María Shua y otros teorizadores sobre el microrrelato y me entusiasmé. Y me entusiasmé ¿por qué? Porque el microrrelato es ese extraño bicho precioso, breve y no tan breve, que está en la frontera entre lo narrativo y lo lírico. Y entonces me entusiasmé y empecé a experimentar con el microrrelato. Ahora, hablaste de que sos una poeta. Yo sabía que eras una poeta y que tenías antologías, y de hecho me sentí ciertamente identificado porque yo te cuento que jamás he publicado un libro de poemas, siempre la consideré mala mi poesía, hasta que recibí un premio el año pasado y estas cosas banales de pronto son como una caricia que te alienta, ¿no? ¿Podemos tener el placer y el lujo de escuchar un poema tuyo? Mirá, vos sabés que acá no traje poemas. Los poemas están dentro de la computadora. Lo que sí te podría leer es un microrrelato. Bueno, un microrrelato. O sea, en el próximo te prometo y saco poemas de este. ¿Y sabes lo que suelo hacer a veces? Eh, yo tengo, te diría unos 60 o 70 lectores que me siguen y me divierto porque subo en mi estado de WhatsApp
poemas breves míos. Y entonces todos mis contactos los leen y me hacen comentarios. Y eso me motiva a seguir escribiendo poesía. Bueno, pues ya que no te preparé poesía, te voy a leer un micro relato. Bueno, A ver qué te parece. Se llama Antonimia, de antónimos. Su cuerpo traslúcido refleja el cansancio de las esperas. Esa voz le llega incompleta. Las palabras difusas ocultan secretos, se demoran. Si al menos pudiera enviarle solo dos, parecidas a las que ella desea, tan necesarias como para sentir que respira. No le importa el tiempo que corre, aunque la dilación es demasiada. Ella continúa acompañando cada ciclo de luna llena para descifrar palabras que puedan llegar. En la terraza se asientan dos de ellas, emiten un suave sonido sobre la losa. Corre a socorrerlas con sus manos, pero un viento repentino se las lleva por el aire mientras otras dos caen y golpean fuerte en el patio. Va a recogerlas, pero su tristeza irrumpe cuando las ve sonreírle mientras juegan a los opuestos. excelente, excelente. Porque el microrelato ¿Ves que tiene, allí, sí, y aparte que yo siempre considero que el microrelato hasta es mágico porque se complementa inclusive subjetivamente en la transferencia con quien lo escucha o lo lee, ¿no? Y con su historia, porque digamos, es maravilloso, es maravilloso. ¿Podemos escuchar otro? Ya me a dieron ver, ganas. espera. Ay, bueno, voy a leer uno que le gusta a mi hijo. Bueno, Se llama Dama Épica. Leyó el Génesis días y noches enteras. Fue viéndose de a poco. No entendía por qué la presencia permanente de ese hielo quemando su garganta. Tal vez, al cerrar lentamente sus ojos, pensó que en el libro sagrado encontraría la manera de volver a ser la mujer del medioevo. No pudo. Buscó otra solución, se dedicó a rememorar a todos los clásicos de la literatura épica y universal para que le develaran el secreto de su arte, un inconmensurable enigma que su intelecto no podía resolver. No se había equivocado en su elección, ni había cometido errores en la selección de aquellos libros religiosos. El pasaje mágico había finalizado y ella había quedado definitivamente fuera del tiempo. wow, ¿sabes qué? La asocié con Eloís, la historia de Eloís, ¿no? Y me encantó, me encantó. Bueno, yo quisiera que nos cuentes un poco así Ah, sobre los cuadernos de Penélope. sí. Eh, Bueno, los cuadernos de Penélope venían sonando mucho en mi cabeza, pero bueno, yo trabajaba mucho y tenía que corregir monografías y demás, y me sentía culpable porque no lo hacía. Entonces, cuando me jubilé, que fue a fines del 19, vino el COVID, dichoso, y me encerré en mi casa y dije, tenés que poder poner tus ideas en orden y escribir. Y entonces, como estaba tan encerrada en mi casa, mis hijos lejos, salieron los cuadernos de Penélope, ¿no? Con esta idea un poco de sí respetar el género, pero desplazarme del género, porque mi pretensión es que tal vez ahora ya sale mi segundo libro, tal vez lo consiga en el segundo libro. Mi pretensión es tener mi estilo propio. bueno, ya que hablaste de ese segundo libro que ya sabía, te quiero preguntar cuándo sale, cómo se llama, cuándo vamos a tener el placer de poder leerlo, porque aparte ese nuevo libro cuando salga, digamos, amerita otra entrevista. Bueno, mira, la idea es que salga en noviembre. Yo después que termino de corregir, se lo mando a tres personas muy conocedoras del género para que lo corrijan. Y una vez que me dan el ok, entra a imprenta, lo cual calculo que será a fines de noviembre, mediados de noviembre. Por supuesto que el libro sí tiene sus variantes, pero dentro de las variantes hay un principio básico mío, son mis obsesiones.
mis obsesiones con el tiempo, con el destino, con el libre albedrío, con el pasado, con la memoria. Esas son mis obsesiones que vuelven a aparecer en este libro que se llama Esto que regresa. Bien, vamos a esperarlo con mucha ansiedad y con muchas ganas. Yo, la verdad que te quiero agradecer profundamente por esta entrevista, por abrirnos la puerta en la famosa y sagrada siesta, ¿no? Para nosotros los que vivimos en la Argentina profunda sabemos que es esencial. Sin embargo, vos la interrumpiste y nos permitiste entrar con todos los problemas que a veces tiene la tecnología. Así que del corazón, gracias, gracias. Te admiro mucho. Realmente sos una de las personas que ha impulsado la investigación y la literatura regional y la ha puesto en el tapete como algo importante, no como algo secundario, y yo obviamente en eso me siento hasta reivindicado en mi trabajo, así que profundamente gracias por tu trabajo, por tu talento, por compartirlo, por abrirnos la puerta y permitirnos entrar. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Daniel, lo mismo digo yo, muchísimas gracias, me encanta conversar con vos y espero que cuando andes por estos lados me pegues una llamadita telefónica y a ver si podemos hacer un café entre poético, intelectual y afectivo, va a ser maravilloso y vuelvo a agradecerte este espacio. Te mando un abrazo gigante y para todos los que te siguen también. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.